Un aplauso a Dios, hermano. Dele un abrazo al que está ahí a su lado. Bendiga su vida. Dele gracias a Dios, ¿verdad? Que puede tenerlo ahí al lado. A veces no comprendemos la importancia de tener a nuestros hermanos cerca de nosotros. Pero le damos gracias a Dios, hermanos. Qué bueno que estamos aquí congregados y reunidos. Le damos muchas gracias a Dios. Desde el tiempo de la antigüedad, los discípulos se reunían, leían las Escrituras. En algún tiempo estuvieron debajo de las catacumbas. Muchos de los discípulos de Jesús nunca vieron la luz del día, murieron en las catacumbas. Pero tenían reuniones como estas, donde todos en el día destinado por el Señor, el primer día de la semana, se reunían, leían las Escrituras. Aquel que pasaba al frente, como lo hizo Jesús, ¿verdad?, leía un pasaje de las Escrituras y trataba de instruir a la congregación para que pudieran entender lo que Dios había dejado en su palabra. A través de los tiempos se hicieron escritos y entonces los discípulos de Jesús escribieron algunas cartas con la finalidad de poder solventar las problemáticas que había dentro de la iglesia. Así surgió el apóstol Pablo y empezó a escribir la carta a los Corintios, la carta a los Romanos, la carta a los Tesalonicenses, a los Colosenses, a los Filipenses. Y cada uno de los autores de la Biblia, amados hermanos, ha tenido ese propósito de que nosotros conozcamos la verdad de una forma más comprensible, y que al comprenderla podamos nosotros ponerla en práctica. Cuando Pablo instruye a Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios y de todos sus ángeles y sus santos que prediques la palabra, el apóstol no estaba haciendo alusión a que se inventaran temáticas, se sacaran versos del contexto para tratar de explicar ciertos temas tal vez comunes, temas de actualidad, pero que a la luz del crecimiento y desarrollo espiritual no tienen ningún beneficio. Al predicar la palabra, lo que se espera es que se expongan los principios, las doctrinas bíblicas, no las doctrinas humanas, las doctrinas bíblicas, las enseñanzas que nos llevan a crecer, a madurar y a progresar en el propósito de Dios a través de la iluminación, del entendimiento de la palabra. Es por eso que un día, hace algunos años, surgió la teología sistemática, que tiene como propósito descubrir las principales doctrinas bíblicas. Entonces surgieron ciencias teológicas como la soteriología, la martiología, la cristología, la teología propia, la bibliología, la neumatología, la antropología bíblica, y surgieron otras especialidades para que los estudiosos de las Escrituras, aquellos que estamos aprendiendo para poder enseñar, porque cuando vienen los 5 ministerios y que dice que Dios ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, la palabra que se tradujo maestro realmente significa doctor en la ley. Así es que no es cualquier maestro, ¿verdad?
No es cualquier licenciaducho que anda allá afuera. No es cualquiera que dice tener conocimientos teológicos o licenciaturas teológicas. Es un doctor de la ley. Es alguien que conoce la ley de una forma muy especial. Así es que no es cualquier maestro. Y de esa manera, amados hermanos, cuando surge esa ciencia teológica que es la teología sistemática, se empieza a enfocar todo el conocimiento de Dios en una forma, como su palabra lo dice, sistemática, para que nosotros podamos aprender correctamente las Escrituras. Es por eso que nosotros tomamos la palabra de Dios y buscamos los evangelios y vamos versículo por versículo analizando, tratando de extraer las doctrinas, los principios, las enseñanzas, las experiencias que en la Escritura hay, para que nosotros, al tener la experiencia de tener esas enseñanzas, podamos nosotros corregir nuestra vida, corregir nuestro carácter, nuestra actitud, nuestro comportamiento, que se quite de nosotros la rebeldía, la injusticia, la palabrería, la maledicencia de nuestra boca. Ese es el fin, hermanos. Tenemos un Dios moral y lógicamente Él desea hijos morales. De hecho, 6 de los 10 mandamientos de Dios van de acuerdo a la moral de Dios con respecto a nuestro prójimo. Y los 4 primeros van de acuerdo a la moral de Dios con respecto a Él mismo, lo que el hombre le debe a Dios en moral. Así que, gracias hermano. Así que nosotros debemos de tener en cuenta eso, hermano. ¿Cómo nosotros podemos discernir que alguien habla la sana doctrina y la sana enseñanza si no la conocemos? Entonces es importante que nosotros conozcamos qué es la sana doctrina y la sana enseñanza. La sana doctrina y la sana enseñanza están enfocadas en la buena moral, en la moral de las personas, sin llegar al grado de ser moralistas, ¿verdad? Así de hueso colorado, sino que usando los principios y las enseñanzas de Dios, actuemos de forma correcta. Así llegamos al capítulo 15 de Mateo. Uno de los pasajes que me ha cautivado mucho porque me ha enseñado en esta semana muchísimas cosas. A veces les digo, me quedo corto, de verdad, hermanos, los domingos. Tal vez nos llevaríamos unas 5 o 6 horas para sacar todo lo que aquí hay. Pero he tratado de resumir lo menos posible para que podamos extraer lo más básico, pero también sustancioso, nutritivo y que sea de bendición en nuestra vida. A este capítulo 15 de Mateo, del versículo 1 al 20, yo le he puesto como título la falsedad de los religiosos. La falsedad de los religiosos. Todo comienza cuando dice la Escritura que entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre sea condenado a muerte. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended.
No lo que entra en la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros estáis falsos de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. El tema principal de este pasaje va con respecto, amados hermanos, a la purificación. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, necesitamos descubrir primeramente cuál es el tema principal. Los fariseos llegaron con Jesús y le empezaron a recriminar o a señalar que sus discípulos tomaron pan y empezaron a comer sin las manos lavadas. El rito de la purificación de los levitas y fariseos dictaba que se tenían que lavar las manos. ¿Por qué? Porque ellos estaban participando de la comida que era ofrecida primeramente a Dios, y después ellos tomaban para sustento propio. Entonces ellos, como tomaban comida que estaba santificada, pues había sido ofrecida a Dios, tenían que lavarse las manos haciendo todo un ritual, que de hecho el ritual de purificación empezaba desde que entraban al lugar santo y después el sumo sacerdote al lugar santísimo. Pasaban por una gran olla donde había agua y hacían todo un ritual de purificación. Entonces querían meter esos rituales en la mente y en el proceder de los discípulos para que ellos hicieran esos rituales. Pero muchas veces la gente no entiende el contexto de muchas cosas. ¿Por qué comerían con las manos sucias? Pues porque ellos andaban predicando de ciudad en ciudad. Seguramente en los trayectos que caminaban se les acababa el agua. En ese momento preciso seguramente no había agua y ellos ya tenían hambre. Luego entonces tomaron un pan y se lo comieron, como a veces te pasa a ti y a mí, que llegamos de trabajar o venimos de la calle, agarramos el pan y ya que le damos la mordida nos dicen: ¿te lavaste las manos? Ah, no, pero ya le dice una mordida. O sea, ¿ya para qué después te lava las manos? Entonces ellos todo lo hacían de una forma de ritual. Entonces el Señor Jesús les aclara el pensamiento que lo más importante en la vida no es la contaminación ritualista, sino la contaminación de nuestra alma y nuestro espíritu, que se produce con nuestras palabras. Porque de nuestras palabras se observa lo que hay en nuestro corazón. Escuche usted a la gente hablar de cualquier tema y de cualquier persona, incluso del pastor. Escúchelos hablar y usted va a ver todos los sapos,
las serpientes y los escorpiones que escupen. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros queremos conocer a alguien, solo hay que escucharlo hablar y descubriremos lo que hay en su corazón. Es por eso que al final del versículo de este capítulo Jesús les dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, esto contamina tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. Porque del corazón salen malos pensamientos. O sea que si una persona tiene malos pensamientos, lo va a sacar por su boca tarde que temprano. Sí, güey, no, güey, va a salir. Entonces, todo eso sale de la boca. De ahí salen los homicidios. Ah, pero esto no se queda aquí. No, me las va a pagar. Esto no se queda. Homicidios. Los adulterios. Las blasfemias. Los hurtos. Los falsos testimonios. Y dice Jesús, estas cosas son las que contaminan al hombre. Lo que Jesús vino a liberarnos, amados hermanos, recuerden que fue de la enfermedad del pecado, el cáncer que condenaba al mundo. El pecado que nos condena eternamente. La enfermedad llamada pecado. Así que Jesús nos abre la cortina para que nosotros veamos de lo que realmente tú y yo nos tenemos que librar. Se llama pecado. Todos los escribas y fariseos, dice la Escritura, que eran de Jerusalén, eran hombres instruidos en la ley. El problema era que a pesar de su conocimiento, escuche esto, hermano, a pesar de su conocimiento, estaban llenos de orgullo y maldad. Es por eso que no escuchaban a Jesús. La gente que no quiere escuchar a Jesús no es otra cosa sino por su orgullo, por su vanidad. Se dicen conocer a Dios, pero con sus actos eliminan la eficacia de eso. Por eso es que dice el dicho que hablan más nuestros hechos que nuestras palabras. Hoy en día salen muchos iniciados, gente que el Señor Jesús nos advirtió, porque eso es lo peor, que Él nos advirtió y todavía la gente sigue cayendo en esas tonterías. Jesús nos advirtió que habrían falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas. Y la gente sigue cayendo detrás de esos hombres que se autodenominan, porque nadie los puso, ellos se pusieron, su denominación los puso, pero Cristo no los puso, porque Cristo cuando ponía a alguien se reunían todos los apóstoles, todos los siervos de Dios, todos los seguidores de Jesucristo, y ellos determinaban. Así lo hicieron con Matías. Entonces, el romper las formas establecidas por Dios, lo único que lleva es a la falsedad y a la mentira. El problema que nosotros tenemos como iglesia es que la Biblia lo dice. El profeta Oseas lo profetizó de la iglesia. El pueblo perece por falta de conocimiento. Es el conocimiento lo único que contrarresta la mentira. Así que estos hombres tenían mucho conocimiento, pero ellos no aceptaron a Jesús. ¿Por qué no lo aceptaban? Acompáñenme al Evangelio de Juan en el capítulo 3, en el versículo 19. Juan 3, 19. Dice Juan 3, 19. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran
malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Amados hermanos, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Alguna vez ha leído ese pasaje? ¿Qué quiere decir eso? Que la luz nos muestra todo aquello en lo que estamos mal. Por eso, el que está bajo una buena influencia, o sea, las obras que realiza son en buena virtud, salen de un corazón sincero, cuando se le muestran sus defectos, se acerca a la luz para corregir los defectos. Yo no sé cómo hay gente que dice que se la pasa en la presencia de Dios y no corrige su vida. Eso es incoherente. Amados hermanos, vea la Escritura, vea por ejemplo a Moisés, vea a David, vea a los hombres de Dios. El apóstol Pablo, cuando se enfrentó a la luz, cuando descubrió la verdad y la verdad lo liberó, Señor, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Se acerca a la luz le recuerda quién es Él y le dice, tú a mí me estás persiguiendo. Duro te es dar coces contra el aguijón. Cuando esa verdad alumbre el entendimiento de Pablo, él cae de rodillas, inmediatamente expresa el deseo de cumplir la voluntad de Dios y le dice, Señor, ¿qué debo de hacer? Porque se dio cuenta de toda la maldad. Él pensaba que estaba haciendo bien, era muy religioso. Él no celebraba la Navidad. Él no celebraba otras cosas. Pero su vida no mostraba lo que él decía conocer. Por eso, hermanos, a mí no me espanta la gente que se dice saber mucho. Yo quisiera ver su vida. Yo quisiera ver cómo trata a su esposa, a sus hijos, cómo se comporta con los amigos en el trabajo. Pero lo terrible de esto es que mucha gente sigue siendo engañada por esa gente. Ni en su casa lo conocen, pero como son labiosos, como son enigmáticos, ahí va la borregada. Por falta de conocimiento van a ser destruidos. Porque la gente religiosa que está tocando aquí este pasaje se enfocaba más en las cosas triviales que en las cosas que verdaderamente agradan a Dios, que es el cumplimiento de sus mandamientos, es el caminar en Cristo, es el caminar de acuerdo a nuestro Señor caminó. No las prohibiciones. Así es el diablo y así es el sectarismo. Escuche bien, así es el sectarismo. Las sectas que están en todos lados, en todo el mundo, enseñan siempre retenerse de cosas. Así la iglesia tradicional impide que los prosélitos se casen, porque deben de tener cierta virtud. Así los testigos de Jehová no toman café, no toman vino, no hacen todo, pero viven inundados en sus pecados. Los mormones hacen buenas obras, van a las casas, enseñan inglés, caminan despacito, traen su corbatita, como son güeritos, ojos azules. Ahí hay uno que otro prieto, ¿no? Pero bueno, ahí andan. Y esa apariencia impacta a la gente. ¿Pero será eso lo que Dios busca de nosotros? No, lo que Dios busca de nosotros es el cambio de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestro comportamiento, de nuestra forma de hablar, porque de la boca emana nuestra vida. Así que las tradiciones, así como la adicción a la ley de Dios,
La gente que se retiene de las obras de la ley de Dios, no han entendido, hermanos, que basta seguir a Cristo para cumplir los mandamientos de Dios. Todo el enfoque está en Cristo. Lo que hizo Cristo, eso tenemos que hacer. No nos vamos a desviar. Vamos a caminar como Él caminó. Vamos a cumplir la ley y se acabó. Pero la gente vive preocupada en las cosas de la ley. Esa adicción a la ley de Dios descreditan la sabiduría de Dios y de una u otra forma los van a llevar siempre en algún momento a fallarle a Dios. Porque se enfocan tanto en eso que terminan de todas formas fallándole a Dios. Porque por la ley es nada más el conocimiento del pecado. Pero por Jesucristo viene el camino, la verdad y la vida. En esta tierra solamente, hermanos, se predican dos evangelios, uno verdadero y uno falso. El verdadero es aquel que está basado en la gracia de Dios, en el que no hay obras, ni buenas ni malas. Por hacer algo o dejar de hacer algo, no eres más acepto o menos acepto delante de Dios, porque no es en tus obras, es en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No es en tus méritos, es en los méritos que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero el día que la iglesia entienda eso, va a dejar el falso evangelio de las obras, donde tú tienes que hacer algo, donde tú te sientes bien porque hoy sí oraste, hoy sí leíste, te sientes Superman. No eres más congraciado que otra persona que no lo haya hecho. La misma gracia que está sobre el que no lo hizo, está sobre la gracia del que sí lo hizo. Aunque Dios siempre nos recomienda orar sin cesar para no entrar en tentación. ¿Por qué entramos en tentación? La Biblia dice que son nuestras propias concupiscencias. Es por nosotros mismos que estamos en la tentación. No es por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Pero el diablo, que sabe que hueles a chuleta, pues te pone la tentación. Tú le llamas debilidad, Dios le llama tentación. Por tu carnalidad. Así que tarde que temprano esa gente va a terminar desobedeciendo a Dios. Es cuestión de tiempo. Se enfocan en las cosas triviales. Las tradiciones de los ancianos eran leyes extrabíblicas que fueron escritas en un libro llamado Mishnah, que recoge y consolida la tradición judía. La tradición judía, pero que no tiene nada que ver con nosotros. Dios en el libro de Levítico, amados hermanos, en el capítulo 2, en el versículo del 6 al 7, había establecido que los levitas se lavaran las manos en una forma ritual porque iban a tomar cosas de la mesa de la propiciación, cosas que estaban consagradas a Dios y estaban santificadas. Pero no había ninguna orden de que nosotros nos laváramos las manos antes de comer. Ahora, ¿está mal lavarse las manos antes de comer? No, médicamente hoy se sabe, pero no era un mandamiento de Dios. Ese es el problema, que la gente pone mandamientos de los hombres como si fueran de Dios. Entonces encontramos el 11º mandamiento: no pondrás árbol de Navidad, no pondrás lucecitas. 13º mandamiento. Amados hermanos, la madurez del cristiano está en el discernimiento del bien y del mal. Hay tradiciones buenas, hay tradiciones malas. Solamente hay que discernir lo bueno de lo malo. ¿Tus hijos salen en los bailables de la escuela?
bailan el son de la negra, el baile de los viejitos. ¿Sí? ¿Sí bailan eso? ¿Y eso qué es? Una tradición de la música cultural mexicana. ¿Y bailan tus hijos? ¿Y eso está mal? Y si tú vas a una fiesta en un pueblito y te ponen el son de la negra y ves que todos se están divirtiendo, ¿tú sales a bailar esa? ¿Y eso está mal? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Discernir solamente entre lo bueno y lo malo, las tradiciones buenas y las tradiciones malas, pero no las pongamos como mandamientos de Dios, que quede claro, porque eso es lo que Jesús ataca en este pasaje. Que la gente pone mandamientos de los hombres como si fueran mandamientos de Dios. ¿Sabías que la música cultural de México es la ranchera? Es esa música, ¿verdad? ¿Cuál crees que es la música cultural de Colombia? La cumbia. ¿Cuál crees que es la música cultural de Venezuela, de Costa Rica, de algunos otros países? ¿Cuál crees que sea la música cultural de Rusia, de Italia, de los africanos que están salte y salte, pum, pum, pum? Y si tú vas a África y ellos ponen esa música y se ponen a bailar, es más, si tú ves en las iglesias africanas, así es como alaban a Dios. Pero tú por tu religiosismo vas a llegar ahí y vas a estar... Hermanos, nos hace falta salir de México, nos hace falta comprender las riquezas de la gracia y de la gloria de Dios. Hay mucha gente que no disfruta la vida y que va a llegar allá al cielo y va a decir, ay, ¿a poco podía hacer eso? ¿A poco podía hacer aquello? Pues sí, pero tú por tu religiosismo, porque tú sigues los mandamientos de los hombres como si fueran de Dios. ¿Cuántos mandamientos Dios dio? 10. ¿Cuál es el mandamiento que dice no bailarás? Tampoco lo estáis sintiendo esas cosas, hermano. Mire, el problema es que como muchas cosas nosotros pensamos que por retenernos de algunas cosas nosotros vamos a ser más aceptos delante de Dios. Amados hermanos, nosotros no somos aceptos de Dios por nada. Él por pura gracia nos escogió. Fue el puro afecto de su voluntad. No son tus obras. No es porque tú te retengas a algo que eres más acepto. Tú eres acepto tal y como tú eres. Las tradiciones de los ancianos estaban en la Misná. El problema es que ellos le pusieron más énfasis a esas tradiciones que a los mandamientos de Dios. Ese es el problema. Yo me puedo retener de no tomar café, de no tomar vino, de no esto, de no meterme en un nicho. Pero si yo no cumplo con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, cambio mi comportamiento, cambio mi vida, de nada me sirve. De nada sirve. Todas esas prohibiciones de nada sirven. Entonces hallamos mucha gente en las iglesias, no en esta, en otras, que quieren ministrar. No, yo quiero, pastor, yo quiero. Está bien, hermanito, ¿cómo está su vida? Ahí está la cuestión. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú les muestras a la luz de la palabra esas cosas? Lo que le pasó a estos hombres, se ofendieron. Vinieron los discípulos y dijeron, oye, Señor, eso que les dijiste a los fariseos los ofendió, ¿eh? ¿Por qué la gente se ofende? ¿Por qué se ofendió Caín? Dios le dijo, ¿acaso no si bien hicieras, cambiaría tu semblante?
Pero ¿por qué te enojó lo que yo te dije? ¿Por qué te enojó mi acción de aceptar la ofrenda de Abel y no la tuya? Porque tú lo que estás haciendo lo haces a tu manera, no como yo lo estoy estableciendo. Ese es el problema. Por eso nos ofendemos. Pero lo peor de todo, hermanos, es la actitud. El problema no es pecar, porque Dios ya solucionó eso en la cruz. El pecado, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El problema siempre de la gente que se ofende y que se indigna es que realmente lo que está diciendo es que no quiere cambiar su comportamiento. Quiere seguir igual. Oye, es que esto, aquello les dice uno, pero no se los dice para ofenderlos, se los dice para que cambien su actitud. Cambia la actitud, sigue haciendo lo que estás haciendo, porque ya cambiaste la actitud. Pero si tú sigues montado en tu macho y en tu actitud, pues quédate ahí sentado, a ver cuándo se te acaba tu orgullo, tu soberbia, tu enfermedad espiritual llamada pecado. Sigue con tus pecados, atéstate de ellos. Vas a terminar un día amargado en una silla de ruedas, todo así, con los huesos chuecos, la lengua chueca. Te van a decir el hombre elefante. ¿Y todo por qué, hermanos? Por no corregir el comportamiento, por no tener una actitud correcta de decir, sí, tal vez me estoy equivocando. ¿Cuál será la labor del pastor? Hermanos, de verdad estamos en una iglesia, crecemos, vivimos y no entendemos cuál es la labor del pastor. El pastor debe de enseñar a la iglesia, debe de corregirlos, de instruirlos en justicia, para hacerlos hombres de Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Pero yo no voy a establecer mandamientos de hombres. Hay iglesias donde tradicionalmente la mujer entra con un velo en la cabeza. ¿Será eso un mandamiento de Dios? No, es una tradición de los hombres. Dios nunca habló de eso. Hacen una mala traducción y una mala interpretación de un pasaje bíblico, donde claro, así como el agua dice abajito, pero a la mujer se le ha dado un velo natural, que es el cabello. Más adelante Pablo dice, pero con todo y esto, las iglesias de Jesucristo no somos contenciosos. Pues si quieren venir con velo, con falda larga, pues vengan. O sea, yo no voy a contender por eso. Eso no me hace más acepto delante de Dios. Mi forma de vestir no me hace más acepto delante de Dios, pero sí me dice cómo me debo de vestir, con honestidad, también con decoro. Porque en la antigüedad las mujeres ponían vestidos ostentosos, transparentes. Todo se les veía, traían alhajas, bien pintarrajeadas, parecían payasos. Y entonces la iglesia de Jesucristo tenía que hacer la diferencia. Y viene el mandato de parte de Dios a través del apóstol Pablo, la revelación para decirles a las mujercitas, tienen que venir de esta forma. Porque ¿cuál es la diferencia entonces entre la iglesia y allá afuera? Pero aún con todo y eso, si la gente quiere seguir ahí, pues que siga. Al final ustedes van a compadecer delante del tribunal de Cristo, amados hermanos, y yo hablé cumplido delante de Dios porque yo les enseñé. Yo voy a llegar, yo le dije, él no quiso, punto. Así nosotros apelamos siempre al Espíritu Santo, que es el que nos guía, la verdad. Pero dice el capítulo 8 de Romanos, si es que el Espíritu de Dios está en ti, porque si no está, pues entonces preocúpate porque ni siquiera eres salvo. En la ley de Moisés, hermanos, no existía nada de eso. Pero ellos lo hacían, es que eso es lo que dice Dios. ¿Dónde? Son sus interpretaciones privadas. Allá afuera hay interpretaciones espiritualoides. Hermanos, cuando Jesús interpretó el Antiguo Testamento, lo interpretó de una forma literal. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió Jehová.
me ha traído a anunciar libertad a los cautivos, y da el mensaje, dice, hoy se cumplió esta profecía. O sea, su traducción fue literal, yo soy la personificación de esa profecía. No dijo, aquí está diciendo que los monstruos y... No, hermanos, esas son interpretaciones privadas. La ley se explica sola, la palabra de Dios se explica sola. Tú no tienes que añadirle ni aumentarle. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, yo una vez leyendo muy detenidamente la Escritura, me encontré con este pasaje que alumbró mi mente, mi corazón. Perdón. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, fíjese lo que enseña el apóstol Pablo. Recuerde que nosotros vamos a ser juzgados por lo que el apóstol Pablo enseñó. Y dice en el versículo 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de unos os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te hace superior y qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Eso debe de alumbrar nuestro entendimiento, hermanos, para que nosotros no interpretemos más allá de lo que está escrito. ¿Qué dice? Eso dice. El problema que nos enfrentamos en este tiempo, que son los últimos tiempos, y es lógico que el demonio para hacer daño a la iglesia tiene que estar dentro, es que nos encontramos con traducciones bíblicas que ya han sido transgredidas. Pero en la razón de que el Señor Jesús nos enseña a escudriñar las Escrituras, entonces nos lleva a observar otras traducciones para poder nosotros interpretar correctamente lo que el autor bíblico, es en este caso el Espíritu Santo, realmente nos quiso decir. Porque al yo no saber cuál es la verdadera traducción aquí, o a menos que yo sepa griego y me pueda ir al original griego y pueda leer de ese libro la palabra correcta, su significado en el griego, traerla a una comprensión del español y entonces interpretar. Si yo no puedo hacer eso, tengo entonces que ir a todas las demás traducciones para comprender lo que el autor bíblico, en este caso el Espíritu Santo, nos quiso decir. Entonces, si nosotros nada más leemos aquí y nos quedamos con eso, nuestra comprensión, nuestra interpretación va a ser limitada. Conforme nosotros avanzamos en el conocimiento de las cosas de Dios a otro nivel teológico, nuestra interpretación va a ser muchísimo mejor. Nuestra comprensión se va a abrir así y podremos nosotros enseñar correctamente a las personas. Pero hay gente que con lo que ya aprendió piensa que ya es como el médico que no se actualiza y le sigue poniendo chiqueadores a la gente. Es que me duele el pecho, póngase Vaporub. Ya, esa es su sanidad. Cuando, oiga, vaya, tómese una radiografía, mire, ahorita tenemos la ciencia, tómese una radiografía, vamos a ver la radiografía cómo está, qué síntomas tiene, le escucho los pulmones, empezamos a ver, entonces tenemos un panorama más amplio del problema, de la enfermedad del paciente. No, póngase Vaporub, tómate tu té de tila. Así hay allá afuera, hermanos, gracias a Dios. Bueno, no a Dios, sino porque ellos no quieren. Entonces esta gente religiosa consideraba esas doctrinas sagradas, pero llegaron al punto que empezaron a quebrantar los mandamientos de Dios.
y poner en primer lugar los mandamientos de los hombres antes de los de Dios. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo cuando está enseñando a los colosenses en el capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 23. Dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿A qué se refirió Pablo? Si nosotros leemos el contexto, está haciendo una disertación de muchas cosas, hermanos. Pero miren, desde el verso 20 dice: si habéis muerto con Cristo, y en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometes a preceptos tales como no uses, no comas, no toques? Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, que es nuestra verdadera batalla, es con nuestra carne. No es contra el árbol de Navidad, ni contra las esferas, ni contra las luces, ni contra esta tradición, ni contra aquella tradición. Enfócate en cambiar tu carne. Tus malos pensamientos, tus malas acciones, tu mal comportamiento, tu rebeldía. Y como decíamos la semana pasada, ¿verdad? Esa vida que tenemos, hermanos, superficial. Enfócate más en cambiar tu vida que en querer cambiar las tradiciones. Tú no las vas a cambiar. Nadie las va a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque este mundo se está degradando. Va a ir de mal en peor. Y si ahorita te espantan ciertas tradiciones, el día de mañana vas a ver lo que se va a venir. ¿Y qué vas a hacer como cristiano? ¿Te vas a ir al cerro? ¿Te vas a meter abajo de una cueva? ¿Te vas a declarar santo, santo, santo? O por tu testimonio, por tu forma de vida, les vas a comunicar a la gente que la vida en Cristo es mejor que todas las cosas. Pero estamos atestados de religiosos. Esta iglesia está en contra de la gente religiosa, como Cristo lo estuvo. Que se fija en lo externo, pero no en lo interno. Pastor, es que yo quiero tocar, yo quiero hacer. ¿Y cómo está tu esposa? No me duermo con ella, vivimos peleados, ya ni nos hablamos, pero quieren ministrar la alabanza. Digo, le estoy tocando con estos de aquí arriba porque los tengo cerca. Pero no es nada personal, porque seguramente cuando toqué que se paraban acá al frente a cantar, dijeron, no, yo sí conozco 2, 3. Pero no lo dije por ellos, hermanos, yo lo aviento así abierto. Ahora, si a alguien le quedó el saco, pues que se lo ponga, pues para él fue. Pero yo lo abro abierto, yo no lo hablo en una forma personal. Pablo sí lo hablaba de una forma personal y hasta nombres decía, Emeleo y Fileto. Ahí está, para que le dicen, ay, es que me ofenden. Versículo 3 al 11 del capítulo 15. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o madre será condenado a muerte. Hermanos, hay una sentencia de muerte para los hijos que no honran a sus padres. No honrar a los padres es pecado de muerte. El apóstol Juan escribió en sus cartas que ese pecado, él no pedía que se orara por esa gente que estaba quebrantando y que estaba en esos pecados de muerte.
Este es un pecado de muerte delante de Dios. Es un pecado grave, no honrar a los padres. Pecado grave. No es cualquier cosa rebelarse a los padres, jóvenes. No es cualquier cosa, sí, pues tú y gritarle, y a ti qué te importa, mamá, es mi vida, y déjame vivir, y... No es cualquier cosa, es un pecado de muerte a los ojos de Dios. La deshonra a los padres es un pecado de muerte. Es un pecado grave, hay graves consecuencias. Este sí es un mandamiento de Dios. No es una tradición, no es alguien que está inventando. Es algo de la ley de Dios. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de los hombres. Así Jesús responde también con otra pregunta a esos religiosos, y les hace alusión a un mandamiento de Dios que Él había expresado primero. Desde el principio lo expresó ahí en Éxodo capítulo 20 versículo 12. Después lo confirmó en el libro de Levítico en el capítulo 5 versículo 16. Lo amplió el Señor para que la gente entendiera. Porque recordemos que la revelación es progresiva. Entonces, cuando en Éxodo da el mandamiento, si usted lee Éxodo 20, versículo 12, se va a ver que está un poquito cortado. Cuando usted lee Levítico, capítulo 5, versículo 6, va a ver que ya está más claro, porque la revelación de Dios es progresiva. Pero si nosotros interpretamos en este tiempo, vamos a decir muchas más cosas. Pero los fariseos crearon esa regla donde podían retenerse de la obligación de sus padres, y ellos decían: en vez de dárselo a mi padre y a mi madre, mejor se lo doy a Dios, porque Dios es primero, y empezaban a quebrantar el mandamiento. Porque no hay que dejar de hacer ni lo uno ni lo otro. Tú tienes que ser fiel a Dios y tienes que ser fiel a tus padres. En la antigüedad era un mandamiento, algo que estaba establecido para los hombres, que cuando ellos crecían, era la obligación, escuche esto, era la obligación de los hijos ver por los padres. Era una obligación. No era si podían, si querían, era una obligación. Entonces crecían y los padres se envejecían. No, ahí no había, ¿verdad?, apoyo del peje, no había nada de eso. Entonces los hijos se tenían que hacer cargo de los padres, porque los padres vamos así, después vamos en decadencia y regresamos como a la infancia, y después pues ya nos tienen que volver otra vez a cambiar el pañal y darnos de comer otra vez en la boca y cuidar nuestra salud, honrarnos. Eso es honrar a los padres, porque los padres lo hicieron con nosotros. Lo más lógico es que nosotros lo hagamos con ellos. Pero ¿cuántos hijos hemos visto, hermanos, que hasta piden orar para que ya su padre se muera, para que ya no tengan la carga? Imagínense una mamá que tiene un bebé y de la carga de lavarle los pañales, de cambiarlo, diga: Señor, ya llévatelo mejor. Eso no hicieron los padres te cuidaron, se quitaron el alimento de la boca. A veces se tenían que venir caminando del trabajo porque habían dejado para el alimento, no alcanzaba, o sea, sin fin de cosas. O te pusiste necio y aferrado, y yo quiero esos tenis, y si no son esos tenis, no. Y espérame, hijo, dame chance. No, que no me quieres, ya ves, y te dices cristiano y vas a la iglesia, pero no me compras mis tenis. Y su mecha. ¿Por qué no dice: mamá, te voy a ayudar, me voy a poner a trabajar, voy a vender pepitas o chicharrones o dulces para poder ayudarte a comprarte mis tenis? No, no hacen eso, se indignan. Es que yo esos no quería.
No, porque estamos movidos por la mercadotecnia, porque queremos aparentar algo que no somos. No porque traigas la ropa del artista te pareces a ella, ¿eh? O sea, no has visto bien al artista, qué naricita tiene, qué boquita, qué ojazos. Y tú traes el grano de la bruja, orejotas así, parecen de Dumbo. O sea, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Pero queremos usar de las apariencias, de falsas imágenes del mundo. Queremos aparentar lo que no somos. Entonces le decimos a Dios, no queremos como tú nos hiciste, Señor. Pues claro, ¿quién no le gustaría tener el rostro de Brad Pitt? Yo como siempre digo, ese cuate tiene mi cuerpo, yo el de él. Así me consuelo, hermanos, pues sí. Pero no ando ahí con esos traumas, como tunas verdes, como tú comprenderás, como acitrón, como decimos ahí en el barrio, ¿no? O sea, no soy como tú, porque yo tengo a Cristo, y si el que tiene a Cristo tiene la vida y tiene lo más importante. Pero la gente se fija en la apariencia, en el qué dirán, para que digan que sí soy prosperado. Así hay hasta líderes espirituales que porque traen un coche del año y tienen un caserón, dicen que son bendecidos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dios le habló a una iglesia, le dijo, tú dices que eres rico y eres un pobre desventurado. Y a otro le dijo, tú dices que eres pobre y tú eres rico. Así es que Dios no ve las cosas como tú y yo las vemos. La prosperidad, hermanos, no es la cuestión económica. Es una vida correcta en un propósito en Dios. Esa es la prosperidad. Así que los fariseos crearon esas reglas, esa práctica de según cumplir con Dios, y en vez de cumplir con su familia iban y cumplían con Dios. Es una tradición llamada corbán. Entonces ellos decían, es corbán. Y como lo más recto es darles a Dios, a mis padres no les doy nada y le doy a Dios. No, tienes que darle a Dios lo que es de Dios y a tus padres lo que es de tus padres. Pero como siempre, hermanos, como tenemos el problema de los mexicanos que no sabemos administrar lo que tenemos y gastamos en cosas que no debemos de gastar. Y lo que deberíamos de hacer no lo hacemos, que es aprender, estudiar a los judíos. ¿Qué hacen esos cuates para tener tanta lana? Ellos sí invierten, ellos sí arriesgan la lana, ellos sí ahorran. ¿Tú cuánto ahorras? A ver, cuando llegue la quincena, ¿cuánto ahorras? ¿Cuánto tienes destinado para ahorrar en esa quincena? Es que no me alcanza, pastor, porque estás gastando en cosas que no interesan. No te administras. Y luego, si no has desatado la bendición de Dios, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. O sea, no usas ese principio para tu bendición económica. Pues entonces, ¿cómo quieres tú tener? ¿Por qué no tiene? Porque no da. ¿Y por qué no da? Porque no tiene. ¿Y por qué no tiene? Porque no da. ¿Y por qué no da? Porque no tiene. Y estás en ese círculo. Un día una mujer salió de ese círculo y depositó lo único que tenía para comer. Impactó los ojos de Jesús. Jesús volteó y la vio y dijo, esa mujer ha dado más que todos estos. Ellos han traído costales de arroz, han depositado grandes ofrendas, pero ellos dan de lo que les sobra. Pero esta mujer ha dado lo único que tenía para comer. Pero además lo dio de corazón, porque si no, esa ofrenda no hubiera sido aceptada delante de Dios. Por eso la Biblia enseña a cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Pero estos cuates habían hecho, no, pues yo ya di, ya cumplí. Ahora le cambian. Ahora dicen, ayudo a los pobres y ya a Dios no le doy porque ya ayude a los pobres. No.
¿No has leído que el apóstol Pablo dijo que de todo lo que Dios nos haya prosperado en la semana trajéramos algo para Dios? Que lo dispongamos para Dios. No, son de esos pasajes que no queremos oír, hermanos. Y que en ese tiempo el diablo está atacando mucho y está transgiversando, porque no quiere que la iglesia avance. Si hay algo que el diablo no quiere en este tiempo es que la iglesia avance. Pero que no te preocupes, chamuco, porque nosotros ya nos vamos y ya vas a poder hacer con la gente que se quede aquí lo que quieras. Este mundo se está endemoniando, de verdad. Cada vez el ataque espiritual es más fuerte, es más perceptible, es más descarado. Vemos en los videos de internet, hermanos, el descaro del diablo, los espíritus inmundos que andan en toda la tierra, perturbando a la gente, engañándola, espantándola, atemorizándola. Ese mundo se va a endemoniar un día. Todos los demonios de la antigüedad, el Señor los va a soltar sobre la tierra para castigar a toda la gente que no quiso recibir el Evangelio de Jesucristo, que no quiso cambiar su vida. Sí, dejó de tomar, dejó de beber, dejó de tomar café, dejó de no celebrar las tradiciones, pero su vida no cambió. Y lo que importa es cambiar la vida. Fuimos llamados a vivir una vida nueva. Hasta así se llama una iglesia, vida nueva. No fuimos llamados nada más esto no. Ah, pero eres un mentiroso, chismoso, injuriador, maldiciente. Es en eso, en tu carnalidad, lo que deberías de enfocar, no en las tradiciones, en los mandamientos de Dios, en cambiar tu vida. Entonces, pretendían hacer a su manera las cosas bien, pero realmente quebrantaban los mandamientos de Dios. De cuidar a sus padres, ver por ellos, si es necesario ayudarlos económicamente o sustentarlos, verlos en sus enfermedades, respetarlos, no ser rebeldes contra ellos. En eso es en lo que deberíamos de poner atención. No en las cosas triviales, no en las cosas espiritualoides. Por eso Jesús se lo reprochó. Y entonces Jesús cita las palabras de Isaías capítulo 29, versículo 13, hermosas palabras. Ese pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. ¿Por qué? Porque están haciendo énfasis en las tradiciones de los hombres y no en cambiar la vida. Están honrando en vano a Dios. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de los hombres. Claramente con estas palabras, Jesús deja al descubierto la hipocresía de la gente, su apariencia de piedad y el supuesto cumplir con Dios. Porque la gente piensa que dejando de hacer cosas es más acepta a Dios por sus obras. No es por obras, es por la gracia y la misericordia de Dios. Es el puro afecto de su voluntad. Yo estoy aquí por su gracia, no por lo que hice, no por lo que hago y dejo de hacer. Estoy aquí por su gracia. Estoy por los méritos de Jesús, no por mis méritos. Por mis méritos yo hubiera perdido todo, pero por sus méritos yo no pierdo nada. Mi salvación está segura. Pero allá afuera, hermanos, la gente incauta es engañada con estos principios, porque tienen, como dice Colosenses, cierta fama, pero no tienen ningún poder contra la carnalidad, contra lo que tú y yo deberíamos de pelear todos los días. Con el no querer hacer la voluntad de Dios, el no querer orar, el no querer leer, el no querer amar, en eso deberíamos estar enfocados. No en lo que traen puestos los demás. Estos hombres conocían mucho a Dios, pero no lo conocían a Él. Así hay mucha gente. Eso te biblean.
Bueno, ya hasta uno dice, debería estar ahí en vez de yo para, a ver si muy sabroso. O sea, piensan que el hecho de tener más conocimiento es cualquier cosa, hermanos. Hace poco viene el Señor y me dice, te he puesto otro principado más grande a tu lado. Pues va subiendo de nivel, te voy a poner otro chamuco más grande para que pelee contigo. O sea, no nada más es conocer. El enemigo también sube uno de categoría. Las pruebas son peores. Pero sabemos que Dios no nos va a poner una prueba que tú y yo, Él sabe que no podemos pasar. De tal manera que confiamos en Él. Sí, Señor, yo no sé quién es mi enemigo, quién esté aquí a mi lado, quién esté tratando de destruirme, Señor. Lo único que sé es que yo confío en ti, que tú me has dado el poder, la autoridad también para poder enfrentarlo. Estoy seguro en ti. El Señor, mi luz, mi salvación, de quien temeré. El Señor es la fortaleza de mi vida, de quien atemorizarme. Tenemos esa confianza. Estos hombres entonces conocían mucho de Dios, pero no lo conocían a Él. El corazón falso religioso estaba lejos de Dios. Eran hipócritas porque decían honrar a Dios de boca, pero sus acciones eran malas. Yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no, pero ¿y tu familia? ¿Y tu esposo? Mujer, ¿sigues de rebelde con tu esposo? Trágate esos frijoles. Oye, amor, esto, ¿qué pensátelo tú? ¿Que soy tu criada? ¿Y qué es el mandamiento de Dios? ¿Y qué es lo que dice Efesios? A ver, Efesios capítulo 5. Me gusta porque Dios agarra parejo siempre, hermano. Efesios capítulo 5. Versículo 21. Someteos unos a otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, ¿por qué nos debemos de someter? ¿Por qué usted se somete a mí? No porque yo sea algo, sino en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero fíjese que esto lo dice con razón del matrimonio. O sea que la mujer se debe someter a su marido, así como el marido se tiene que someter a su mujer en amor por temor a Dios. Y empieza a poner las cosas en orden. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque allá afuera hay mucha gente farisea que dice que ama a Dios, que sigue a Dios, pero no se sujeta a su marido. Que dice que Dios es su Señor, pero dice, así como te sujetas a mí, o que dices que te sujetas a mí como tu Señor, sujétate a tu marido. Porque el marido es cabeza de la mujer. O sea, hay un porqué. Porque Dios le plació, no sé por qué, a él así lo quiso por autoridad, poner al hombre sobre cabeza de la mujer. Nada más por eso nos tenemos que sujetar. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, o sea, Cristo es cabeza de todos, tanto de mujeres como de varones. Pero Él estableció al varón como preeminencia. Ahora, si alguien tiene algún problema, pues reclámele a Dios. La cual es su cuerpo y Él es el Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, pero no como tú piensas, no como tú crees, así como Cristo amó a la iglesia. Primero, se entregó a sí mismo por ella. O sea que el varón se tiene que entregar por su mujer. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Cómo vas a santificar a tu esposa, que es una ordenanza de parte de Dios para los varones, si no venimos a aprender? ¿Cómo vamos a santificar a esa mujer que te le mete el león de Tacubaya cada rato? Que de repente engendra chukis. Si no venimos a aprender qué es la santidad, ¿por qué soy santo? ¿Por qué soy santo? ¿Porque no tomo café?
porque no celebro las tradiciones de este mundo. No, yo soy santo porque la Biblia dice que mi Dios es santo y yo soy santo, he sido declarado santo. Efesios capítulo 1. Para que fuesen santos y sin mancha delante de Él. Él es el que declara santos. No es que seamos santos por nuestras obras o por lo que hacemos o dejamos de hacer, es por lo que Él dijo que éramos. Dios es el único que establece la santidad de las personas. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El hombre debe de corregir a la mujer con la palabra de Dios. No con las manos a cachetadas, ni a patadas, ni a insultos. Con la palabra de Dios. Lo que pasa es que cuando una mujer es enfrentada a la palabra de Dios, pues automáticamente busca un culpable, la serpiente que me engañó. O sea, esa historia ya se sabe, hermano. A fin de presentársela a sí mismo, o sea, es para nuestro beneficio propio. Si queremos tener mujeres bendecidas, pues tenemos que santificarlas y tenemos que llevarlas a la palabra de Dios. Una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Entonces hay mucho Gordolfo gelatino, mucho hijazo de mi vidaza. Pero ¿y su mujer? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, si yo amo a mi esposa, estoy diciéndole a la gente que yo mismo me amo. Pues nadie odió jamás a su propio cuerpo. O tú te odias a ti mismo. Hay gente que se odia a sí mismo. ¡Ay, mira estos pelos! Son lacios, quieren ser chinos. Son chinos, quieren ser lacios. No entienden que hay una virtud en ser lacio. Hay una virtud en ser chino. Debemos de amarnos tal y como somos. Pero queremos aparentar, tomar imágenes que no nos corresponden. La imagen que debemos de tomar es la de Cristo. Pues nadie odió jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Ese es el concepto del amor. El que se ama a sí mismo se sustenta y se cuida. Si yo amo a mi esposa, la sustento y la cuido. ¿Cuántos amantes, aquellos que andan en adulterio, no le llevan flores a su mujer y le llevan chocolates? Porque quieren tapar su pecado, porque quieren esconder lo que realmente están haciendo. Pero ¿cuántos de nosotros, pues a veces ya ni para el chocolate nos alcanza, pero estamos sustentando la casa y estamos cuidando a la esposa? Oye, mi amor, voy a la tienda, te acompaño, pero no por celoso. ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? Al rato te moquetean. Ahí llega el cristianito todo morado de los ojos. Es que me pegaron porque soy cristiano. Te pegaron por menso, por celoso, por eso te pegaron. Si vamos a salir con la esposa, es porque la vamos a cuidar. Oye, no, ya es tarde, voy contigo, amor. No te vaya a pasar algo, pero no voy por celoso. ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿Qué? Dile que está a tu lado, ahí te habla. Así, amados hermanos, la gente creó doctrinas de hombres para justificar sus pecados, pasando por alto los mandamientos de Dios. Pero todo esto es en vano a los ojos de Dios. Retente de todo, no tomes café, nada, retente de todo. Eso no te hace más acepto delante de Dios.
Dios te aceptó cuando precisamente no hacías nada de eso, ¿sí o no? Digo, conozco algunos testimonios. Daban ahí borrachos, tiros en la calle, orinados y zurrados. Y no se abstenían de nada. Y Dios así los recogió. Tuvo misericordia de sus vidas. Entonces no vengamos con esas tonterías que la falsa enseñanza y la falsa doctrina quiere meter en la iglesia, enfocándonos más en esas cosas que en nosotros mismos, en nuestros pecados, en nuestras faltas personales, las cuales tenemos que corregir. Dios está buscando, amados hermanos, adoradores en espíritu y en verdad. De hecho, Él los busca. Él busca a esos adoradores. Él no quiere sacrificios. Pero como el evangelio de las obras está en todas las religiones y sectarismos pseudocristianos, nos quieren poner prohibiciones, pero no nos enfocan en lo que debe. Cambia tu comportamiento con tu esposo, cambia tu comportamiento con tu esposa, ámala, respétala, cuídala, susténtala. No hagas esto, no hagas aquello. Todo lo que se hace fuera de los mandamientos de Dios es vano. Vano, no sirve ni para un cacahuate. Jesús diferencia los requisitos ceremoniales de la ley y los principios morales. Es mejor la moral. El oprobio o falta de la ceremonia de la ley se trataba con medidas ceremoniales, pero una deshonra moral destruye el alma, destruye a la persona. La costumbre de lavarse las manos de estos religiosos es una buena recomendación de higiene, pero no tiene nada que ver con la purificación personal del alma. No nos hace más o menos aceptos delante de Dios, pues son mandamientos de hombres. No son los alimentos, ni las bebidas, ni su calidad en el alimento, ni el estado de nuestras manos lo que nos contamina. Mire lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Cristo lo enseñó, Marcos capítulo 7. Yo de verdad deseo que el Espíritu Santo revele esta iglesia, hermanos, y todo lo que me están escuchando, y si alguno llega a oír esta enseñanza, el Espíritu Santo le aclare el entendimiento y lo enfoque en lo que se debe de enfocar. Marcos 7 del 15 al 23. Dice Jesús, ¿quién dice? Pues no le está diciendo Pablo, nadie, lo está diciendo el Señor. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Nada. ¿Nada qué es? Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y entonces dice Jesús, el que tenga oídos para oír, oiga. Porque hay gente que tiene oídos para oír y no oye. No hay nada fuera del cuerpo. Y si pasa el gato negro, nada. Y si paso abajo de una escalera, nada. Nada es nada fuera del cuerpo que nos pueda contaminar. Entonces la gente que piensa que se contamina por hacer o dejar de hacer unas cosas, hermanos, eso es falsa piedad. Así no se purifica la vida de un ser humano. La purificación del ser humano vino por Jesucristo. Su sangre nos lavó. Por sus llagas fuimos curados. ¿De qué? De la enfermedad llamada pecado. De eso vino a curarnos Jesús, de una enfermedad espiritual, aquella que nos condenaba eternamente. Si Él quiere nos sana del cuerpo, y si no, no me importa. Pero si Él me sana adelante, decía Pablo, yo le he pedido 3 veces que me quite esto,
Y ha dicho, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Y pues lo aceptó Pablo, hermanos. Al final no murió de enfermedad, murió que le cortaron su cabeza. O sea, ¿para qué te preocupas de la enfermedad si te van a cortar tu cabeza? No te preocupes. Ay, no me corten la cabeza, déjenme morir de diabetes. Ay, ¿de qué te corten la cabeza si ya no sufres? Pero estamos enfocados en otras cosas triviales. No son los alimentos, no son las cosas externas las que nos contaminan. No es casualidad que yo esté predicando esto hoy, hermano. De verdad. El pecado que se comete, eso es lo que contamina al alma al hablar mal de alguien, al maldecirlo. Eso es Santiago. Santiago, amados hermanos, busque Santiago. Nos dio una cátedra de esas cosas. Santiago en el capítulo 3, escuche esto, hermano. Fíjese lo que dijo Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Escuche esto, todos, ¿quiénes son? Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros podemos refreno en la boca de los caballos para que no nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Wow! Lo que tú dices tiene poder, malo o bueno, Imagínense que contamina el cuerpo, inflama la creación. O sea, imagínense, todo lo que hablamos contamina nuestro cuerpo. Si hablamos mal algo, contamina nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, pero además la creación, y llega hasta el infierno lo que decimos. Toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y seres del mar se doma y han sido domadas por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre. ¡Ay, Dios es mi Señor! ¡Dios es mi Salvador! Y estamos de chismosos. Estamos difamando. Estamos maldiciendo. Con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por sí misma en una abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Del mismo modo, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Con todas estas palabras, el Señor Jesús dijo a los religiosos su falsedad. Se ofendieron. Pues sí, lógico, se ofendieron. Como siempre pasa en todos aquellos que se enfocan en las cosas triviales y no en los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Por su orgullo.
por no querer reconocer sus errores y enmendarlos, corregir su actitud, el comportamiento, que es el paso a la obediencia a Dios, a los mandamientos. Jesús les decía la verdad, pero los religiosos y su falsedad no lo aceptaron. Eran plantas que Dios no había plantado. Amados hermanos, lo que estamos viendo en este pasaje de Mateo capítulo 15, hace algunas predicaciones les dije que a partir de ese momento Dios iba a manifestar que lo que Él había dicho, cómo se cumplía en las personas. Pues fue lo que precisamente el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 13. Versículo 24 en adelante. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y al otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Esto que dijo el Señor Jesús, que enseñó, se estaba manifestando en el capítulo 15, versículo 1, con los fariseos. La gente que según conocía mucho las cosas de Dios y se preocupaba más en las cosas triviales que en cambiar su vida y su comportamiento. Por eso se ofendieron, porque Jesús les reveló una verdad de su vida. La gente se ofende cuando uno le manifiesta una verdad de su vida, y se ofende porque no quiere cambiar. Ese es el problema, que no quieren cambiar. No es que esté mal, es que no quieren cambiar. La semana vino un joven conmigo, hermanos, para finalizar, y me dijo: pastor, he fallado a Dios. Hice algo que no era correcto a los ojos de Dios. Fíjese que hice esto. Yo estaba como el sacerdote confesando los pecados. Porque a veces piensan que uno es así. Digo, si me hubiera dejado ahí la ofrenda de amor, pues bueno, gloria a Dios. Pero no sucedió, ¿verdad? Entonces le dije: hijo, pregunta número 1. ¿Tú crees que Dios no sabía que tú le ibas a fallar? Sí, pastor, yo sé que Dios sabía que le iba a fallar. ¿Y qué crees que hizo Jesús? Jesús pagó por adelantado. Él pagó tus pecados presentes, pasados y futuros. Es decir, tú estás llegando a un punto que Jesús ya había determinado y que Dios concedió permitir en tu vida. Pero, ¿qué es lo importante de todo esto? ¿Tu pecado? ¿Tu culpa? No. Es que tú hayas aprendido de la caída. Porque Dios puso esta circunstancia para que tú te levantes y aprendas. Y vayas y no lo hagas más. Y vayas y lo dejes de hacer, no sea que te ocurra algo peor. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos. A Dios no le sorprenden nuestras fallas, ni nuestros pecados, ni nuestras debilidades, ni las tentaciones que tenemos todos los días, ni los afanes que enfrentamos todos los días, sino que hemos aprendido en el caso de que fallamos, porque si pasamos la prueba, pues bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque para él está la corona de vida, todo lo que son fieles. Pero si fallamos, ¿qué aprendemos? No usemos de una falsa piedad. Bueno, pues total, sí, la verdad estoy fallando y... sí, pues ya sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quedarte ahí lamentándote? ¿Sintiéndote indigno? ¿O vas a decir, ya voy a dejar de hacer las cosas? Me voy a comportar, voy a obedecer y voy a seguir disfrutando de la vida que es en Cristo Jesús.
Hermanos, todos ofendemos de una u otra manera. ¿No dijo Santiago eso? Yo también lo hago, soy un ser humano. Pero la diferencia es mi actitud delante de Dios. Mi actitud delante de Dios todos los días es pedirle perdón y decirle: Señor, si yo te fallé en este sentido, si yo hablé algo que no era correcto, perdóname. Tú sabes, mi actitud no es ofenderte, pero si he caído, Señor, levántame y ayúdame. Porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Tu gracia es de generación en generación. Yo quiero cambiar. Yo quiero ser un buen pastor. Yo quiero ser un buen siervo, un buen instruidor de tu palabra. Yo cada día me esfuerzo, Señor. O sea, es la actitud. Pero hay gente que no quiere dejar el pecado y se quiere revolcar como la puerca y tragarse el vómito del perro. Pues si eso quieren, si quieren quedarse ahí estancados y no tomar una actitud de corrección en su vida, pues entonces embriáguense con sus pecados. Pero quiero advertirles que un día van a tener una consecuencia. Toda enfermedad física tiene una raíz en una enfermedad espiritual. Jesús les dijo que no escucharan a los fariseos y sus falsedades, porque estaban ciegos y eran guías de ciegos. No hay nada más oscuro y tenebroso que una falsa enseñanza, hermanos. Es por eso que Jesús les dijo: no los escuchen, porque ellos dicen y no hacen. Tiene más valor lo que hacemos que lo que decimos. Tú ven aquí al frente y dime lo que quieras. Di misa delante de mí, hermano, pero si tus hechos no hablan, para mí son falacias de tu vida. No hay nada más oscuro entonces que eso. Estos supuestos líderes estaban cegados a la verdad de Dios, como ocurre en las sectas. Ponen muchas prohibiciones, pero no se enfocan en la buena moral de las personas, el buen comportamiento, el cambio de vida, el cumplir los mandamientos de Dios, como Jesús nos enseñó. Estos religiosos se enfocan más en que se cumplan los mandamientos de los hombres, pero no los de Dios. El bien y el mal no nace de lo que comes, de lo que tocas, de lo que llevas en la boca o lo que exteriormente en ocasiones te expones, sino lo que sale de tu corazón con tus palabras. Lo que entra en tu boca fácilmente se sale, se va a la letrina. Eso no afecta a tu alma, pero lo que tú hablas, eso va a contaminar tu alma, tu espíritu y tu cuerpo en algún momento. Las palabras dichas con odio dañan al que se las dicen. Por eso dice la Escritura que el Señor Jesús les dijo: pero lo que sale de la boca, del corazón sale. La contaminación del alma enferma es la que mata y aparta la presencia del Espíritu Santo, su comunión. Mucha gente dice que se acerca a Dios, mucha gente dice que ora a Dios, pero no tiene comunión con el Espíritu Santo porque vive en pecado, porque no se quiere arrepentir. La única oración que Dios quiere escuchar a veces de nosotros es: perdóname, Señor, perdona mis pecados, mis ofensas, mis iniquidades, mis rebeldías, mis injusticias. Por eso toda corrupción moral y espiritual, solo el Espíritu Santo podrá regenerarnos, solo Él puede sanarnos nuestros corazones, y entonces seremos verdaderos hijos de Dios. Los homicidios provienen del odio, la envidia, el desprecio al prójimo. Eso también es un homicidio. Los adulterios, las fornicaciones proceden de un corazón impuro y lascivioso. Los hurtos, los fraudes, los prejuicios proceden de un corazón engañoso y traicionero. Los falsos testimonios vienen de un corazón mentiroso. Con ese corazón no hay ninguna verdad. Si nosotros prestáramos atención a las palabras de Jesús y no a las de los hombres.
Hoy hay muchos que interpretan las Escrituras de una forma fantasiosa, pero no llevan a la vida de las personas a cambiar su vida. ¿A mí de qué me sirve saber el día que este mundo se va a acabar cuando mi vida no ha cambiado? Debería de estar preocupado en cambiar mi vida para no irme al infierno. Por eso Jesús les dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Por qué piensas lo que piensas? Por la maldad de tu corazón. Entonces surgen los homicidios. Ofendes a tus padres, ofendes al hermano, ofendes al líder, ofendes al pastor por la maldad de tu corazón. Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, las maledicencias, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bueno, este problema fue tan grave que el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 14 hizo una distinción entre la gente falta o baja en la fe o débil en la fe, porque ellos decían que solamente había que comer verduras, porque decían que la carne estaba siendo sacrificada a los ídolos. Y Pablo viene y les dice: acepten a los débiles en la fe, los que dicen que nada más hay que comer verduras, porque no están entendiendo. Pero también tú que comes de todo, no juzgues al otro por amor. No lo juzgues, porque Dios lo ha recibido tal y como Él es. Y viene el apóstol Pablo y dice unas palabras, hermanos, que a mí siempre me han conmovido cuando yo las leo, porque me doy cuenta cuál es el verdadero vivir cristiano. No son las prohibiciones. Dice el apóstol Pablo en Romanos 14:14, póngase de pie, hermano, dice: escuche esto, no lo busques, deje todo lo que está en sus manos, solamente escuche. Si tiene oídos para oír, oiga. Dice Pablo, después de hacer una disertación, porque había un problema en que si hay que comer esto, si hay que beber esto, y enfrenta a los débiles en la fe con aquellos que no son débiles en la fe, y les dice: yo sé, escuche, yo sé y confío en el Señor que nada es impuro, nada es impuro en sí mismo, pero el que piensa que algo es impuro, para él lo es, para él. Pero si por causa de la comida tu hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagas que por causa de la comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No deis pues lugar a que se hable mal de vuestro bien. O sea, no es que esté mal, es que pues yo no quiero ofender a mi hermano. Pastor, ¿y por qué no hace esto? Pues es que no es que esté mal, pero yo no quiero que usted se ofenda y al rato me esté juzgando y usted caiga en pecado por haberme juzgado. Pero no es que esté mal, es la mentalidad de tu corazón, la maldad que hay en tu corazón, la que hace ver todas las cosas malas. Cuando aquí dice: yo sé y confío en el Señor que nada es impuro, nada es nada. Pero por causa de la comida, si mi hermano se entristece, pues lo evito. Porque en el reino de Dios no es comida, ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero lo malo es comer algo que haga tropezar a otros. Mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que ofenda o debilita o haga tropezar al hermano. No es que esté mal,
Pero si yo sé que alguien va a tropezar, pues enfrente de él no lo hago. Pero no es que esté mal. Pero si lo hago enfrente de lo que yo sé que son débiles en la fe, pues los voy a lastimar. Pero aquí dice que no es que esté mal. Porque el que piensa que algo está mal, pues es para él. ¿Tienes fe? Tenla para ti mismo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come, se condena a sí mismo porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que os vituperaban cayeron sobre mí. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir que es en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Qué difícil, hermano, es a veces tratar con otras congregaciones y otros pastores. De verdad, usted no sabe. Sobre todo cuando uno siempre tiene la buena intención de tratar con ellos. Qué difícil es tratar con algunos hermanos que están sumidos en las prohibiciones, cuando Dios a libertad nos ha llamado. Es muy difícil. El problema es que como la mayoría piensa así, piensa que es verdad, pero eso no enseña la Biblia. Es por eso que yo siempre insisto que estudie mucho la carta a los Romanos. A partir del capítulo 14 se habla cómo se debe de vivir la vida cristiana. ¿Cuál es la forma correcta? Muchas cosas nos retenemos no porque esté mal, sino porque yo no quiero que usted se ofenda, porque usted es débil en la fe, pero no porque esté mal. Pero pido a los hermanos que tienen esa libertad, que cuiden también en amor el no hacer cosas que otras cosas sus hermanos se ofendan. Porque la gente piensa que reteniéndose de hacer cosas es más acepto delante de Dios, cuando Dios nos aceptó tal y como somos. No es por nuestros méritos. Si nosotros queremos hacer cosas para agradar a Dios, le vamos a fallar. Porque lo único que Dios quiere es que lo amemos. Y para amar a Dios tenemos que amar este libro, que es la palabra de Dios. Esa es la demostración de que amamos a Dios, que seguimos sus mandamientos. Pero no como ocasión para caer en la ley, mucho menos en el libertinaje. Porque dice Pablo, ¿pecaremos para que la gracia sobreabunde? Por supuesto que no. Pero tenemos que ser sabios, entendidos y vivir una vida de gozo, de paz, de justicia en el Espíritu Santo, porque eso es el reino de los cielos. Si quieres puedes tú guardarte del mal, pero vas a fracasar, porque el que te guarda del mal es Cristo, no tú. Tú sales a la calle, te subes a la combi, el de la combi trae una música terrible, eso no te va a contaminar. Tú vas a una fiesta con tus familiares, con tus amigos y ponen un montón de música y tú estás ahí, eso no te va a contaminar. Cuídate de lo que tú hables, eso te va a contaminar o te va a bendecir. Pero no te hagas religioso, porque ese es el falso evangelio. Está encubierto. Y siempre, amados hermanos, como les digo, es mi responsabilidad advertirlos. Esa es mi responsabilidad, pero cada quien toma su camino, porque son libres, porque no estamos en una secta y yo no los estoy controlando sus pensamientos ni sus acciones. Usted puede pensar, yo le recomiendo
que escuche a ciertos hombres de Dios, nada más. Porque hay riesgos si escuchamos a otros. Pero al final usted va a tomar sus decisiones, pero no diga que no le advertí. Y el día de mañana no venga aquí con un velo, con falda larga y diciendo que no, que eso está mal, que es del diablo. Y ven diablos hasta en la sopa. Y si comen sopa de letra y se forma la forma diablo, no se la comen porque dicen que ahí está el diablo. O sea, ven hasta dónde llega la gente, hermanos. Porque se vuelve religiosa. Porque eso es lo que lleva el religiosismo, a que nos enfoquemos en eso y no en cambiar nuestra vida. Cambie su vida, agrade al Señor. Pero no piense que con las prohibiciones. ¿Por qué el pastor toma en algunas áreas algunas cosas? Porque el Espíritu Santo nos guía a hacerlo. Porque nos está advirtiendo de unas cosas. Pero no es legalismo, es una dirección de Dios. Y además tiene un sustento, tiene una explicación en la palabra de Dios, sin llegar al extremo. Cualquier extremo es malo. Así que nosotros, hermanos, tenemos que seguir la verdad. Por eso cuando viene el salmista, amados hermanos, dice estas palabras. En el Salmo capítulo 119. Y siempre, hermanos, que voy a finalizar y Dios me lleva a la palabra a decir un pasaje último, le agradezco mucho a Dios porque yo no lo tenía escrito, pero Dios me lo trae a mi corazón. Y haga de cuenta como que el Señor en ese momento está tomando la batuta de esta enseñanza y quiere finalizar con estas palabras que tú entiendas. Y le dice a la iglesia: bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen maldad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que tus mandamientos sean guardados con esmero. Ojalá fueran estables mis caminos para guardar tus estatutos, entonces sería yo avergonzado. Cuando atendiera tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprenda tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me abandones enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en los caminos de tus testimonios más que de toda la riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. No me olvidaré de tus palabras. ¿Se acuerda de lo que dijo Santiago, amados hermanos? Todos de alguna forma ofendemos. ¿Por qué no ahí donde estás en tu lugar cierras tus ojos, inclinas tu rostro para no distraerte? ¿Y por qué no traes a tu memoria las personas que has ofendido? Las palabras que has hablado mal. Eso es lo que realmente ha contaminado tu alma, iglesia. Eso es lo que realmente ha contaminado tu corazón. Olvídate que si esto, que si aquello. Habrá gente que te juzgue porque pusiste el árbol, porque pusiste lamparitas y eso no te contaminó. Lo que te contaminó fue lo que hablaste. Si hablaste mal de alguien, si proferiste palabras de maldición, porque hablar mal de alguien es maldecirlo. ¿Sabe cuánta gente me ha maldecido y lo sigue haciendo? Mucha gente. Pero yo cada día pido misericordia de sus vidas porque no saben lo que hacen. Porque yo no me puse aquí. Porque yo no un día nací, dije Dios me tenía predestinado como pastor de una iglesia. Yo crecí como tú también el diablo un día me pisoteó, me escupió en el suelo, me humilló, me traumó, me lastimó, incluso usó a mis padres para lastimarme, a la gente que yo más amaba. Nos abandonaron, nos dejaron, vivimos, sufrimos, a veces ni siquiera comimos.
Hubo gente que en la calle nos pateó, nos humilló porque nos veía vestidos de una forma humilde. Gente se burló porque traíamos los zapatos rotos. ¿Cuánta gente no nos humilló por la forma que vestíamos? Y sin embargo, en medio de esas cosas, Dios nos rescató. Ahora, ¿por qué nos queremos atar a preceptos que no dejes y no hagas y no esto y nos volvamos a esclavizar? Cuando Dios nos hizo libres, cuando el Espíritu Santo ha traído una renovación de nuestro espíritu. Fue lo que hablamos los que realmente contaminó nuestra vida y nuestra alma. ¿Por qué no traes a la memoria a la persona que has ofendido, que has lastimado? ¿Y por qué no delante del Señor? Porque Él está aquí, Él está en la congregación de los santos. Jesucristo dijo que en la congregación de los santos Él alabaría a Dios. Jesucristo está aquí. Él guía nuestras alabanzas. Él está en medio de nosotros. ¿Por qué no te acercas a Él? Le dices: Señor, perdóname mis pecados. Perdona la forma de hablar que tengo. Quita de mi mente y de mi corazón toda impureza. Tal vez has hablado perversiones, palabras de doble sentido. Majaderías han salido de tus labios. Eso es lo que te ha contaminado. Eso es lo que contamina a las personas. Eso es lo que afecta a nuestra alma, nuestro espíritu. No es lo que comes. No es si participas en algo, dejas de hacerlo. No hay nada fuera del cuerpo que te pueda contaminar. Lo que te contamina es lo que hablas. Refrena tu lengua. Piensa lo que vas a decir. No te guíes por los sentimientos. No porque estés enojado ofendas a tus padres, los critiques, los señales. Ellos han dado toda su vida por ti, joven. Ellos se han desvivido en las madrugadas por ti. Ellos salen a trabajar con la esperanza de traer el pan todos los días, a veces de cumplir tus caprichos. Ellos a veces están sin comer en el trabajo. Ellos a veces vienen caminando, a veces se tienen que venir en una bicicleta porque no tienen dinero. Son tus palabras las que han contaminado tu alma. Es por eso que muestras esa imagen en el Facebook. Es por eso que tienes ese carácter, esa actitud reprobable, porque te has contaminado. Porque has escuchado a otros que han contaminado con sus palabras tu mente y tu corazón y los has seguido. Porque hay mucha gente que habla mal de los líderes y tú los has oído y has participado de ellos cuando debiste de haber cortado y decirles: a mí no me vengas a hablar de eso. Háblame de Dios y no me hables. No me vengas a hablar a mi casa del pastor, ni de la iglesia, ni de los líderes, ni de la hermana, ni del hermano. Háblame de Cristo. Cristo es el que nos edifica, no la lengua de áspid que sale de nuestra boca. La iglesia tiene que aprender a refrenar su lengua, porque en ella hay veneno mortal. No podemos nosotros alabar a Dios y estar con maledicencias. No puede brotar de un agua, de un mar o de un río aguas limpias y sucias. Eso no debe de ser así. Lo que realmente contamina nuestra vida son nuestras palabras. Así es que, iglesia, pídele perdón a Dios. No hables más mal de la gente. Deja que el tiempo diga las cosas de la gente. Mi pastor me dijo una vez: hijo, van a hablar mal de ti. Pero el tiempo siempre dice quién es quién. No importa que te maldigan. No importa que digan que tú eres un falso pastor, un día hasta demonio me dijeron.
Un día hasta dijeron que esta iglesia era del diablo y nos ofendieron de una forma terrible. Pero el tiempo dijo quién es quién. Y el tiempo siempre va a decir quién es quién. Así que pueden levantar injurias, maledicencias y cualquier cosa, pero ¿dónde están un día esa gente que habló mal? ¿Dónde va a estar? Dejemos que el tiempo diga. Así que no te preocupes que hablen mal de ti, que te señalen, que te injurien. Tú deja que el tiempo diga quién es quién. Tú mantente firme, tú camina, tú sigue, esfuérzate, sé valiente. No temas, no desmayes, Él está con nosotros. No temas a lo que dice la gente, teme a lo que dice Dios. No temas a lo que la gente injuria de ti, lo que hablan de ti como si fueras un malhechor. Teme a Dios. Así estaba en la semana y me dijo Dios, no temas lo que digan de ti, teme a lo que yo digo de ti. Escucha mi voz, camina, sigue. Este mundo se está corrompiendo y con él muchos. Tú sígueme a mí, tú no escuches, escucha mi voz, sigue caminando. Mi palabra es lumbrera tu camino. Y la palabra de Dios, hermanos, es lumbrera nuestro camino. Cuando escuches las falsas palabras, las mentiras, las injurias, ven a la palabra de Dios y escucha la voz de Dios. Y ve cómo su gracia te ha sostenido, como su misericordia te sigue caminando todos los días. No hagas oído a lo que la gente dice de ti. Pon tus oídos en la voz de Dios. Por eso Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, oiga, oiga, oiga mis palabras. Así es que si hay alguien en esta tarde que viene por primera vez, yo quiero invitarlo a que venga al frente. Queremos orar por su vida. Y si está en su corazón, llevarlo a una comunión para que reciba a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Dios le bendiga. Gracias. Gracias, gracias. Dios les bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más? No tenga pena, venga a Cristo. Si para el cielo solamente hay un paso. Dice que la gente, cuando escuchaba hablar que Jesús venía,